Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Julio Lipadilla. Agradecido al Instituto de Control y Certificación de Calidad y Inocuidad Alimentaria de la Universidad Ricardo Palma por la invitación que me han hecho para poder hacer esta breve presentación. El tema que vamos a desarrollar en estos minutos se titula FCC 22000 para la fabricación de envases en contacto con alimentos. Bien, empecemos. Primero, revisemos un poco el contexto actual. Eh, cuando nos referimos a lo que es cadena alimentaria, usualmente hemos estado refiriéndonos a las empresas o organizaciones que directamente procesan alimentos o bebidas para consumo humano. No obstante, hace ya varios años atrás se empezó a extender esta preocupación o estos controles también a aquellos otros sectores que, si bien no producían directamente un alimento o bebida para consumo humano, sí tenían una participación muy importante en el sentido de producir, elaborar un producto complementario, ¿no? Está en el caso, por ejemplo, del sector de los aditivos alimentarios. Otro ejemplo que tenemos es el de los envases en contacto directo con los alimentos. No nos olvidemos también de otro sector importante que es, por ejemplo, los alimentos para consumo animal, donde en los últimos años se ha venido desarrollando legislaciones, medidas muy específicas a estos sectores bajo el concepto o premisa de que la inocuidad alimentaria debe ser desarrollado pues en un contexto integral, ¿no? No solamente pensando en un alimento de consumo humano, sino también de lo que un animal puede consumir y no descuidando aquellos otros materiales o insumos en contacto con los alimentos que, si bien por sí solo no pueden ser considerados como un alimento, al tener contacto con un alimento, sí, entonces se hace mucho más notable e importante el tener ciertos cuidados, ¿no? Entonces, a lo largo de los años se han desarrollado una serie de regulaciones, cada vez son más específicas. A veces en nuestro país no encontramos referencias muy específicas, pero cuando damos una vista al entorno global, sí podemos encontrarlas teniendo como principales referencias o fuentes al Codex Alimentarius y legislación de Estados Unidos, básicamente promovida o principalmente por la FDA, y también en la Unión Europea, ¿no? A través de las directivas, de estas decisiones que justamente regulan aspectos muy particulares, específicos y dentro de lo que es empaques y envases también, ¿no? Eh, a la luz de los avances científicos y tecnológicos se han venido descubriendo una serie de contaminantes que antes no se conocían o se han ido demostrando eh, el hecho de que producen una afectación a la salud, y esto cada vez ha llevado pues a que pongamos mucho más foco e interés en el material o el comportamiento que tienen estos materiales de empaque, ¿no? Eh, También se han desarrollado sistemas que están orientados a asegurar que las condiciones de fabricación o procesamiento de este tipo de materiales guarden una serie de pautas de cuidado y de control bajo un enfoque preventivo, y esto ha dado lugar a una serie de normas o estándares certificables, y dentro del contexto del sector de alimentos encontramos varias muy reconocidas. Tenemos una norma BRC, por ejemplo, para el empaque del British Retail Consortium. Tenemos una norma AIB también en Estados Unidos. Tenemos la norma FCC 22000 aplicable para el sector de empaque, que es la que vamos a desarrollar, ¿no? Muchas de estas normas comparten ciertos requisitos comunes. Algunas de ellas tienen un matiz que van entre la especificidad y la generalidad, o algunos esquemas que son un poquito más flexibles que otros, pero en resumidas cuentas todos apuntan al objetivo de asegurar el concepto de idoneidad e inocuidad en el material de empaque, ¿no?
Aterrizando ya específicamente en uno de estos esquemas o modelos tenemos el FSC 22000, el cual es una organización que se formó en Europa. Recordemos que Europa básicamente es la cuna donde se han promovido mucho de estas normas privadas certificables. Recordemos el evento que ocurrió hace muchos años, que dio origen a lo que se conoció como la crisis alimentaria en Europa, teniendo como uno de los acontecimientos más relevantes eh, el hecho de las vacas locas, ¿recuerdan? La encefalopatía espongiforme bovina. Otro hecho también fue la leche contaminada con dioxina, que llevó pues a que de alguna manera en Europa se reestructurara todo el sistema legal referido a la inocuidad de los alimentos. En ese contexto de incertidumbre y duda frente al rol o la participación que debería tener la autoridad, es que el sector privado, promovido por las grandes cadenas de distribución o de venta detallista, empezaron a desarrollar sus propias normas certificables, y justamente en ese marco es que FCC 22000, que es una organización sin fines de lucro, desarrolló su propio estándar con la participación pues, de partes interesadas relevantes en lo que es la cadena de distribución de este producto, ¿no? Entonces, esta norma, que a su vez también tiene el nombre de la organización, que se llama FCC 22000, es una norma que tiene ciertas particularidades, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es que se basa en normas ISO. Es decir, a diferencia de otras que han desarrollado sus propios contenidos, su propia estructura, este esquema de certificación ha tomado normas ISO que ya existen, que ya de por sí tienen un peso específico en el comercio internacional al ser reconocidas como normas que facilitan el comercio internacional, y de tal manera que tienen pues una estructura ya muy definida y compatible con otras normas ISO, como el caso del ISO 9001, el ISO 14001, ¿no? Entonces, estas normas ISO a su vez tienden a ser genéricas porque tienen que cubrir las características y condiciones operativas de organizaciones muy distintas en cuanto a tamaño, en cuanto al tipo de producto, tecnología, etcétera. Entonces, esta norma da cierta flexibilidad al momento que uno interpreta los requisitos de acuerdo a la naturaleza de los procesos, a diferencia de otras normas en las cuales ya de por sí tienen listas de verificación, manejan listas de verificación en las cuales ya están definidos los requisitos, siendo muchos de estos requisitos muy específicos, muy detallados, que en el caso del esquema FCC 22000 no se encuentra en la misma magnitud, ¿no? Entonces, a veces pensamos que una evaluación de una norma nos tiene que dar un número, una cuantificación. Eso lo encontramos de repente cuando usamos una lista de verificación, pero en el caso del FCC 22000 no existe una lista, un checklist en el cual te diga porcentajes, sino que se basa más en la estructura cuando se auditan y se certifican las normas ISO, ¿no? No conformidades, que dependiendo de la certificadora pueden ser consideradas como mayores, menores, observaciones, y hay una serie ya de reglas que están establecidas dependiendo de la connotación de estas no conformidades, en el sentido de que la certificación se pueda suspender o pueda ser revisada en una siguiente visita, ¿no? Bien, entonces este esquema de certificación FCC 22000 está conformado por tres estándares. Uno de ellos es la norma ISO, ¿no? Que le da pues la estructura de gestión a todo este esquema de certificación. Tenemos una norma, una especificación técnica, que ahora la vamos a conocer, que es específica para el sector de manufactura de material de empaque en contacto con alimentos. Y también tenemos los requisitos adicionales que esta organización ha considerado incluirlo, además de los otros requisitos que he mencionado, ¿no? Entonces, revisando la primera de ellas,
Tenemos la especificación técnica ISO TS 22002-4 que establece los requisitos para una organización que procesa, fabrica, manufactura material de empaque para la industria de alimentos, ¿no? Esta norma fue tomada de una norma anterior que era la PAS 223, que había sido desarrollado por el organismo de normalización del Reino Unido, ¿no? BSI, y que justamente sirvió de base para que la ISO la adoptara, ¿no? Entonces, esto es lo que se viene a conocer como las llamadas buenas prácticas de manufactura que deberíamos considerar en una empresa que fabrica envases para alimentos, ¿no? La estructura que tiene esta norma, bueno, para todos aquellos que ya están familiarizados con las buenas prácticas de manufactura en una industria de alimentos, verán pues que no hay mucha diferencia, ¿no? De alguna manera se mantienen los elementos que conocemos o que toda empresa de alimentos lo maneja. A veces tengo la experiencia de que en algunas empresas, ya hace años cuando visitaba, que no eran del sector alimentos, a veces existía el comentario de por qué tendría yo que cumplir si realmente yo no manejo un producto que se va a comer o se va a consumir. Además, lo que tú me estás comentando, lo que tú me estás pidiendo, va más para una empresa de alimentos y nosotros no somos una empresa de alimentos, ¿no? Entonces siempre había esa actitud de este sector de no querer aceptar tan fácilmente cierta rigurosidad, ya que lo consideraban pues, que no meritaba para el tipo de productos que manejaban, ¿no? Ya a la luz de las diferentes normas que se han ido desarrollando y han ido clarificando los requisitos que deben cumplir, vamos a ver que de alguna manera no se pierde el hecho de que sí tienen que cumplir muchos de estos requisitos, de tal manera que ese nivel de rigurosidad que en algún momento se ponía en duda, vamos a ver pues que sí realmente se sigue manteniendo, no obstante no manejen alimentos, ¿no? O bebidas. Entonces, por ejemplo, encontramos acá que hay requisitos relacionados al establecimiento, ¿no? La ubicación del establecimiento, las condiciones de los pisos, las paredes y los techos, ¿no? Material impermeable, en buen estado, declive para que no se acumule las aguas o se estanquen, ¿no? Mucho de lo que ya también conocemos, el layout, el tema de la distribución de las áreas de proceso, para prevenir la contaminación cruzada, espacios de trabajo que den cierta maniobrabilidad al personal, los servicios de iluminación, de ventilación, servicios relacionados al suministro de agua potable, ¿no? El manejo y la disposición de los residuos sólidos que se generan pues con parte de lo que diariamente se va a generar cuando se procesen los productos, la idoneidad, la higiene y mantenimiento de los equipos, ¿no? Aquí vamos a encontrar algunos requisitos muy particulares relacionados a lo que es el mantenimiento de los equipos. A veces también encontramos esta situación cuando interaccionamos con el personal de mantenimiento y la posición pues de que finalmente yo no manejo un alimento, el que maneja es el que está en la línea, producción, yo simplemente opero equipos, pero ya estas normas nos hacen ver muchas veces que la interacción que tiene el personal de mantenimiento con los equipos y por ende con los productos puede ser muy relevante, ¿no? El control de los proveedores en el punto 6, en el punto 7, medidas de prevención de la contaminación, limpieza y desinfección, ¿no? Control de plagas, higiene personal, el tema de retrabajo, ¿no? O los productos que están sujetos a un reproceso y retrabajo también es importante. Se hace mucho énfasis en el tema de la trazabilidad, ¿no? Saber exactamente, tener una práctica de identificación, separación, control de los productos que pueden ser retrabajados o reprocesados y la trazabilidad a través de un sistema de registros que nos permite identificar
cómo estos insumos finalmente terminaron, ¿no? El procedimiento de retiro, almacenamiento y transporte, información de material de empaque, comunicación al cliente, defensa alimentaria y bioterrorismo, ¿no? Aquí, a manera de ayuda, memoria, algunos gráficos, dibujos, un poco para recordar algunas diferencias que ya específicamente para este sector podemos puntualizar. Por ejemplo, tenemos aquí el hecho, verán ustedes acá el tema de medicamentos, ¿no? Justamente esta norma lo que nos lleva un poco es a pensar en el sentido de los medicamentos que pueden utilizar el personal, y al no haber una política o un control podría haber una contaminación del producto, ¿no? Recuerdo un caso interesante que me pasó en una planta de galletas cuando al momento de revisar los reclamos del año anterior había habido un reclamo por la presencia de un blister o un pedazo de blister, ¿no? El empaque de unas pastillas. Entonces, si nos ponemos a pensar que muchas veces los operarios llevan consigo estas pastillas para poder consumirlos en los horarios que corresponde, y en ese momento se genera este residuo, ahí podría haber justamente el tema de la contaminación, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, también que nos menciona esta norma es en el caso que se utilice algún tipo de tratamiento de irradiación como parte de una etapa de proceso, el hecho que se declare esto en el producto, ¿no? Que ocurre también con alimentos cuando algunos de ellos están sujetos a un tratamiento de irradiación, lo cual está permitido para disminuir o eliminar la carga microbiana. Y ahí también juega mucho el concepto de comunicación al consumidor a través de la información que se proporciona en el rotulado que le pasa el producto, ¿no? Por ejemplo, otro punto también que esta norma identifica es el tema de la evaluación de riesgos, es decir, mediante la evaluación de riesgos, identificar medidas de control para prevenir la contaminación. Y aquí, por ejemplo, tenemos una diferencia con otras normas o estándares, ¿no? Donde de por sí ese análisis de riesgos ya se hace y se establecen ya situaciones, condiciones, puntos, prácticas en las cuales hay que tener medidas, pero en esta norma, al decir que tú tienes que realizar la evaluación de riesgo, lo que te está diciendo es que tú mediante un análisis de probabilidad, severidad, conociendo bien tu proceso, tú decidas en qué punto se puede dar esa contaminación y implementes medidas de control proporcionales, ¿no? De tal manera que cuando yo vaya y te pregunte, te diré, oye, ¿cuáles son los puntos en los cuales tú has encontrado que puede haber una posibilidad de contaminación cruzada, ¿no? Y esto es justamente lo que les decía al inicio, ¿no? Que aquí vemos un punto donde se permite cierta flexibilidad en la cual el usuario de esta norma puede justamente, mediante un criterio técnico, poder aterrizar, ¿no? Vemos también, por ejemplo, el tema de las benditas, ¿no? O los curitas, donde, por ejemplo, en esta norma se nos dice que deberían usarse de un color distinto al tipo de producto que estamos manejando, a fin de evitar pues que se nos vaya, ¿no? Y termine pues en el producto final, ¿no? También, por ejemplo, vemos que esta norma nos habla sobre las reparaciones temporales, ¿no? Aquellos que hemos tenido la oportunidad de ir a una fábrica y hemos recorrido las líneas, a veces se nos ha hecho notar el tema de alambres, pasadores, ciertos accesorios, entre comillas, hechos de diferente tipo de materiales para poder facilitar una operación, o en el caso de un mantenimiento de un equipo, poder seguir trabajando hasta que tengamos mejores condiciones para poder repararlo, ¿no? Lamentablemente muchas de estas reparaciones temporales a veces se quedan como permanentes o casi permanentes, entonces ahí el punto del tema, ¿no? Otra, por ejemplo, vemos que la norma, por ejemplo, no recomienda el utilizar navajas retráctiles, como la que ustedes ven acá en la pantalla, ¿no? Y a veces estas son condiciones muy puntuales que se colocan en la norma, o como en otras normas, por ejemplo, cuando se habla de que no se deberían usar guantes de látex, ¿no? Que al ser considerado pues un alergeno, por ahí puede tener también un tema de contaminación cruzada, ¿no? El tema de tener un control de los materiales quebradizos, ¿no? Los procedimientos de control de materiales quebradizos,
no solamente vidrio, pueden ser vidrio, láminas, acrílicos, otros materiales. Y al mismo tiempo también lo que esta norma nos lleva es también a tener un manejo de las etiquetas que a veces se deterioran como parte del proceso, y frente al hecho de que podemos eliminarlas directamente, podríamos estar ocasionando una situación en la cual estas etiquetas puedan ser reutilizadas por una tercera persona con malas prácticas o con actos de querer adulterar el producto. De tal manera que esta norma nos condiciona a tener pues prácticas o medidas de eliminación o destrucción de estas etiquetas y un registro también, ¿no? Entonces, vamos a encontrar entonces que hay ciertas medidas que son muy particulares, ¿no? Pero en su gran mayoría pues son aquellas normas, son aquellos requisitos que nosotros ya conocemos en una planta de alimentos, ¿no? Bien, la otra norma que forma este esquema de certificación es la ISO 22000, que en el 2018 pasó a su segunda versión, ¿no? Desde el 2005 estaba vigente la primera versión. Entonces, en esta versión se han incluido algunos elementos nuevos y que tiene mucha afinidad cuando la ISO 9001 también hizo el cambio de su versión, y todas las normas de gestión de la ISO comparten este esquema, que es el anexo SL, en la cual es una estructura común que también permite su integración entre las normas ISO. Por ejemplo, el contexto, el análisis de contexto, el análisis de partes interesadas, la gestión de los riesgos, ¿no? Son algunos elementos que destacan en esta nueva versión, que ahora los vamos a ver posteriormente, ¿no? Eh, Debemos diferenciar, a veces hay confusión entre lo que es una certificación ISO 22000 y lo que es una certificación FSC 22000. Y vamos a encontrar que incluso acá en nuestro país hay de las dos, ¿no? Entonces, una certificación ISO 22000 es de una empresa, una organización que ha decidido implementar solamente la norma ISO 22000, ¿no? Tanto como una ISO 9001, por ejemplo, ¿no? Pero una empresa que ha decidido implementar y certificar la FSC 22000 no solamente ha trabajado con la ISO 22000, sino ha trabajado con la especificación técnica ISO 22002-4, que les he mostrado anteriormente, más los requisitos adicionales, ¿no? La ISO 22000-2018 es una norma que está hecha para todas las organizaciones que están o tienen interacción con la cadena alimentaria, ¿no? Por ejemplo, el año pasado una empresa me contactó y me preguntó que ellos hacían, por ejemplo, un tipo de agroquímico y que ellos querían implementar la FCC 22000, por ejemplo. Entonces ahí no corresponde, porque la FCC 22000 ha ido ya definiendo alcances, qué sectores pueden implementar esta norma y qué sectores, y esto en la medida pues que vayan estableciendo los requisitos de los programas, requisitos específicos, ¿no? En el caso de este producto, de este proceso, no lo había, por lo tanto, no lo hay, por lo tanto, entonces no corresponde, ¿no? Entonces, o una empresa que, por ejemplo, hace jabones o hace alcohol isopropílico, o una empresa que de repente construye algún tipo de maquinaria para contacto con alimentos, le correspondería la ISO 22000. En la medida pues que en la FSC 22000 no haya todavía, no se haya todavía desarrollado justamente el alcance o las normas que tienen que ser implementadas por estos sectores, ¿no? Entonces, la ISO 22000 tiene una estructura que es la que les muestro acá, que es la del ciclo de mejora continua, el ciclo PHBA, y tienen pues aquellos que ya conocen la ISO 9001 van a ver que hay elementos muy parecidos o los mismos en varios casos, y algunos de ellos que son muy específicos de la ISO 22000, ¿no? Entonces, el ciclo de mejora continua, que también la norma identifica a nivel pues de el sistema HACCP, ¿no? Y de los mismos requisitos de la norma, también es un punto que se destaca en esta norma, ¿no? Entonces, viendo un poquito o discutiendo un poquito sobre el contenido, ¿no? de la ISO 22000, tenemos el capítulo 4, que justamente están parte de estos requisitos nuevos que yo les decía, ¿no? Por ejemplo, el contexto de la organización, es decir,
cómo la organización tiene esa capacidad de poder evaluar su contexto, el entorno tecnológico, el entorno legal, el entorno cultural, ¿no? Relacionado al negocio, y de alguna manera ir identificando tanto el contexto interno como el contexto externo, e ir identificando una serie de medidas justamente que luego podemos calificarlos como amenazas, como oportunidades, ¿no? Debilidades o fortalezas, que en buena cuenta puede ser lo que conocemos como un FODA, y que de alguna manera a partir de ahí se tienen que establecer pues los pilares de la gestión estratégica del negocio, ¿no? Y obviamente viendo cuáles de estos elementos son los que tienen una connotación con el tema de inocuidad alimentaria, que es lo que específicamente busca esta norma, ¿no? Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, ¿no? Identificar cuáles son las partes interesadas y cuáles son las necesidades y expectativas, ¿no? Necesidad, recordemos que es aquella carencia o necesidad que se tiene, necesidad de comer, necesidad de vestir, necesidad de educación, y la expectativa que tiene que ver más con un tema subjetivo, ¿no? Con un tema de deseo, qué es lo que yo deseo, qué es lo que me gustaría. Entonces, todos tenemos expectativas y necesidades. ¿Cuáles son las partes interesadas? Los proveedores, los trabajadores, la familia de los trabajadores, las asociaciones o gremios, las entidades financieras, las autoridades, ¿no? ¿Cómo se llama? La alta dirección, los inversionistas. Entonces, lo que queremos ahí, o lo que la norma busca, pues es identificar aquellas necesidades y expectativas que de no atenderlas pudieran de alguna manera afectar la gestión de la inocuidad, ¿no? dentro de la organización, ¿no? A veces queremos satisfacer todas esas necesidades y expectativas, pero a veces los recursos o las políticas que tenemos en un determinado momento no nos llevan. Entonces, de aquí un poco lo que la organización tiene que hacer es identificar cuáles de esas necesidades y expectativas considera que son relevantes o de impacto a su sistema de gestión, y la forma como va a atender cada una de ellas para poder asegurar pues una satisfacción, ¿no? De justamente esta parte interesada, ¿no? Tenemos también la determinación del alcance del sistema de gestión de calidad, ¿no? Y el alcance es lo que abarca, lo que va a cubrir. Y para determinar el alcance, lo que tengo que hacer, pues, es primero es hacer el análisis de contexto y luego hacer la identificación de necesidades y expectativas, y en base a eso determino o ratifico mi alcance, ¿no? Ese sistema de gestión de inocuidad finalmente lo que va a tener es ese marco conceptual y estructural que luego nos va a llevar pues a definir todos los demás requisitos de la norma, ¿no? En el capítulo 5 nos refiere a lo que es el liderazgo y compromiso, y esto está dado pues por ese liderazgo y compromiso que se da en cada nivel de autoridad que existe dentro de la organización. También está definido lo que es la política de inocuidad. Es una política que también puede estar integrada a otras políticas que ya existan en la organización. Una política que tiene que ser definida, y lo tiene que definir el dueño de casa, lo tiene que definir la alta dirección, tiene que ser comunicada, tiene que ser entendida, y lo que ahora se ha adicionado en la norma es que tiene que ser aplicada, ¿no? Porque yo lo puedo saber, yo lo puedo entender, pero finalmente no lo aplico. Entonces, interesante esta otra palabrita adicionada, que es la de aplicada, ¿no? Los roles, responsabilidades y autoridades en la organización también nos habla un poco sobre tener definidas estas responsabilidades y autoridades. El término rol, ¿no? A veces nos hemos puesto a pensar nosotros que a veces desarrollamos tareas en una coyuntura, en un contexto, ¿no? O las asumimos, ¿no? A veces, por ejemplo, en la organización se decide desarrollar un proyecto, y un proyecto tiene una persona que la dirige, y un proyecto tiene un principio y un fin. Y a veces para desarrollar estos proyectos no se toman personas o se contratan personas ajenas, sino se toman personas que ya existen en la organización, para que adicionalmente a sus labores puedan cumplir con este nuevo rol. Entonces ahí tenemos un ejemplo de lo que es un rol. O a veces, por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos los roles de capacitación, a veces en las empresas tenemos ya nuestras actividades que ya están definidas por áreas o puestos de trabajo, y adicionalmente tenemos que hacer capacitación interna. Ahora, para hacer esta capacitación interna tenemos que tener un perfil, una serie de condiciones y habilidades,
Pero independientemente de eso, o además de eso, lo que estamos haciendo pues es asumiendo un rol, ¿no? O un rol cuando hacemos las inspecciones o las auditorías internas dentro de la empresa. Entonces, este término rol también que antes no estaba, de alguna manera nos lleva a tener una visión mucho más amplia de nuestra participación dentro de lo que es una organización y específicamente viendo cuáles de estas actividades que hacemos tienen un impacto en lo que es la inocuidad, ¿no? En el capítulo 6, lo que es planificación, otros de los puntos también que tenemos ahí adicionales es el tema de los riesgos y las oportunidades, donde ya habíamos empezado a identificarlos. ¿Se recuerdan ustedes cuando vimos el capítulo 4 y hablamos del contexto y hablamos de que ahí la organización podía identificar fortalezas y debilidades? Bueno, de alguna manera ahí estamos también identificando riesgos y estamos identificando oportunidades. Y también cuando nos referimos a lo que son las partes interesadas, ¿no? Porque si no cumplimos una expectativa, una necesidad de la parte interesada, lo que podemos estar generando es un riesgo. O podemos también estar generando una oportunidad en relación a esa parte interesada en relación con el desempeño del sistema de gestión de inocuidad alimentaria, ¿no? Ahora, otros situaciones de riesgo, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa? Bueno, el tema de riesgo de alguna manera ya lo vemos en HACCP, cuando empezamos a identificar los peligros y en cada uno de ellos empezamos a identificar peligro físico, químico y biológico. Pero hay algunos peligros, hay algunos riesgos que escapan netamente de ese análisis de flujograma y que no dejan de ser importantes, ¿no? Por ejemplo, un riesgo de, a ver, ¿qué pasa? Un par de ejemplos. A ver, ¿qué pasaría si yo tengo un solo proveedor para un tipo de material o producto? Y de repente ese proveedor en algún momento me deja, me incrementa los precios o simplemente me reduce la cuota de entrega. En ese momento tengo que buscar un nuevo proveedor. Y al buscar ese nuevo proveedor, dependiendo de la premura que yo tengo, puedo de alguna manera estar flexibilizando o disminuyendo mis criterios de higiene, inocuidad que yo tenía para ese proveedor. Y me pongo o expongo mi producto y mi proceso. Entonces ahí, por ejemplo, estamos frente a un hecho de tener un riesgo de depender de un único proveedor, que de alguna manera puede afectar el tema de inocuidad, ¿no? Otro ejemplo, a veces, que también lo he visto, es cuando, por ejemplo, se tiene un equipo que puede ser punto crítico de control o un equipo de laboratorio que puede estar midiendo algún atributo referido a un tema de inocuidad y de repente ese equipo queda incapacitado, ¿no? Se malogra. Entonces, en ese momento, ¿en qué situación estoy? Paro los análisis, suspendo los análisis y qué medidas voy a tomar, cómo estoy preparado para montar ese riesgo. Porque finalmente acá lo que se busca acá es que la empresa identifique aquellos riesgos que pueden estar asociados ya no solamente a un proceso productivo, ¿no? Sino pues a un tema de proveedores, a un tema de recursos humanos, en un tema de mantenimiento, ¿no? Y cómo puedo yo establecer medidas o planes de contingencia o esas medidas de control para poder minimizar esos impactos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos riesgos y oportunidades? Es lo que la organización tiene que identificar. Los objetivos del sistema de gestión de inocuidad alimentaria, ¿no? La planificación de los cambios. Acá también tenemos otro concepto. Todo cambio implica un riesgo y ese riesgo puede llevar a un tema de afectación al tema de inocuidad alimentaria. Entonces, ¿cómo planificamos los cambios? Los cambios del cambio de una nueva versión, cuando una NOR, por ejemplo, los que tuvieron la FCC 22000 con la versión anterior a la versión 5, ahí tenemos un cambio, o cambio, por ejemplo, de incremento de las líneas de producción, cambios tecnológicos, cambios legislativos, etcétera, ¿no? Bueno, el tema de pensamiento basado en riesgos. En el capítulo 7 tenemos también lo que es recursos, competencia, ¿no? La competencia técnica del personal, el tema de los registros, la evaluación de la eficacia de la capacitación, el tema de la toma de conciencia. Y en estos sistemas es muy importante el toma de la conciencia, el saber qué es lo que pasaría si yo no hago las cosas o las hago mal, ¿no? Un ejemplo que me salta a la vista es cuando, por ejemplo, se le dice a la gente que tiene que lavarse las manos, pero no se le dice por qué o cuál sería el efecto
que podría tener si no se lava las manos, ¿no? Si de repente ese tema de lavado de manos yo lo llevo a un ejemplo, a un caso en el cual una persona tuvo una intoxicación alimentaria penosa y que de repente fue porque el alimento lo agarró con las manos sucias, entonces ahí lo que estoy buscando justamente es que a través de una experiencia pasada la persona tome mucho más conciencia en el tema, ¿no? Entonces, tener conciencia pues implica ir más allá de simplemente dar una directiva o colocar un letrero o un aviso, ¿no? La comunicación interna, la 7.4, la comunicación que puede ser tanto interna como externa, es otro punto también importante que la norma nos precisa. La información documentada, que justamente nos da una mayor amplitud de poder considerar otras formas de documentación, las fotografías, los videos, las grabaciones, ¿no? Son otra forma en la cual, recuerdo una vez en una empresa de colorantes, en las cuales pregunté si tenían un registro en la cual cada vez que recibían la cochinilla ellos registraban el tipo de que el proveedor era, la concentración de ácido carmínico, las impurezas que traían, y me decían que no. Y luego cuando vamos al laboratorio más tarde y abren un cajón y encuentro que había bolsitas de plástico conteniendo muestras de cochinilla, y en cada bolsita con plumón habían colocado eh, el nombre del proveedor, la fecha, el porcentaje de ácido carmínico, yo lo que les comenté fue: ¿por qué me dijiste que no tenías un registro si acá me estás mostrando tu registro? Y me dijeron que estos son registros, estas muestras que yo tengo son registros. Claro, le digo, porque ahí tú me estás evidenciando las prácticas de control en recepción de los proveedores que me habías comentado al inicio del día. Pero yo esas bolsitas, yo cada 6 meses ya las elimino, en el sentido de que las vuelvo a reutilizar en el proceso y ahí se pierde. ¿Correcto? Entonces tus registros tienen una vida de 6 meses, luego del cual ya puedes perder esa trazabilidad, que es la misma que ocurre cuando yo tengo mis registros en papel y también defino una fecha en la cual esos registros van a estar disponibles o luego los voy a eliminar, ¿no? En la operación tenemos el capítulo 8 y ya encontramos pues todos los requisitos que están relacionados al tema de HACCP y los programas prerequisitos. Entonces, acá en el capítulo 8.2, programas prerequisitos, ya acá nos manda a la norma que le habíamos comentado al inicio, que es la ISO 22002-4. Nos habla de un sistema de trazabilidad en la cual hay que demostrar la eficacia de ese sistema de trazabilidad, recordando siempre que la identificación, la comunicación y, y el registro justamente son elementos importantes de esos sistemas. Preparación y respuesta ante emergencias: cómo podemos prepararnos frente a eventos que de repente no son usuales o se presentan de una manera no prevista, ¿no? Entonces, por ejemplo, los cortes de luz, los cortes de agua, los incendios, ¿no? Podrían ser algunos de estos ejemplos. O a veces, por ejemplo, también podría también ser el hecho de que un determinado insumo que está en el mercado deja de estar disponible, ¿no? Y justamente me pone en una situación en la cual yo tengo que buscar de repente alguna nueva alternativa, pero me pone en una situación justamente de emergencia, ¿no? Recuerdo un caso, por ejemplo, de una empresa en la cual tenía una cámara de refrigeración para camarones y esta cámara de refrigeración falló. En ese momento está en una situación de emergencia, ¿no? Tuvieron que, como sea, buscar una cámara disponible, pero a veces los criterios y los estándares de higiene y inocuidad, pues en esos momentos de premura y de gran presión se pueden perder, ¿no? Luego tenemos el tema de los controles de peligros, el tema de ya acá es todo lo que entra en los 7 principios del sistema HACCP, hasta poder identificar los PCs, los puntos críticos de control y los programas prerequisitos operacionales, ¿no? Este sistema, finalmente, esos puntos esenciales donde se requiere un control en el proceso, no solamente nos habla de un PCC, sino también nos habla de un programa prerequisito operacional que va a tener elementos muy similares a lo que es el control de un PCC, ¿no? Control de seguimiento y medición, ¿no? Nos habla también el tema de la calibración, la verificación, el plan de control de peligro, las no conformidades. Otro concepto también que la norma nos introduce está relacionado a los productos potencialmente no inocuos, que son aquellos productos que no sabemos si pueden o no estar afectados
siendo todavía siendo que no se pueden considerar como productos no conformes, ¿no? Un caso, por ejemplo, es cuando tenemos un autoclavado, tenemos una condición de temperatura y de presión, ¿no? Supongamos, por ejemplo, hoy de tiempo, supongamos que tiene que estar 10 minutos a 121 grados, pero de repente, por alguna razón, el producto solamente está 9 minutos. Entonces, en esos 9 minutos que ha estado expuesto al parámetro de proceso, el producto estará bueno o estará malo. Estamos en un tema de duda. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de lo que es un producto potencialmente no inocuo. Y se tendrán que hacer algunos controles o verificaciones adicionales a fin de establecer si realmente pasa a ser un producto no conforme y tiene su procedimiento que seguir, o simplemente es un producto conforme y que puede ser y puede seguir en el flujo de producción o distribución, ¿no? Evaluación del desempeño, también la norma considera estos elementos, que es el análisis, la evaluación, ¿no? El tema del análisis es justamente el poder, por ejemplo, cuando yo voy y a una empresa y le pregunto y la persona me muestra sus datos, me muestran sus registros de muchos meses o semanas, y cuando yo le empiezo a preguntar cuál es la tendencia, cómo fue el año pasado en esta época, ¿por qué en este producto fue más alto y en el otro no? ¿Y qué pasaría si hubieras cambiado esta condición de proceso o no? ¿No? Y este producto para qué cliente fue? Y el cliente, ¿qué relación tienes entre esta falla que has tenido con los reclamos que has tenido en el cliente en los últimos años? Todas estas preguntas que yo acabo de hacer, si la persona me lo responde, me está evidenciando que tiene una muy buena capacidad de análisis. Es decir, que con toda la información y con todos los datos que él ha tenido a disposición, ha hecho toda una serie de escenarios, proyecciones, relaciones, qué pasaría si y si esto pasó. Y eso justamente es lo que también esta norma busca frente a todos los datos que vamos a ir generando a través de la aplicación de los programas prerequisitos y a través del control de los PCCs y en fin, de todos los requisitos que nos pide la norma, ¿no? Y la evaluación viene a ser finalmente lo que es la decisión que se tomó en base a ese análisis. Si ese análisis es muy pobre o está mal hecho, evidentemente esa evaluación pues no sería lo mejor que pudo haber sido, ¿no? La auditoría interna, que es un mecanismo de evaluación de conformidad propio del sistema, también nos lo considera la norma, como parte de todos los esquemas ISO. La revisión por la dirección, esa revisión que periódicamente la alta dirección, a través de la obtención de los datos y la información, tiene que evaluar periódicamente. Y en el capítulo 10 tenemos lo que son las no conformidades y acción correctiva, ¿no? El análisis de causa, que ya a lo cual también muchos ya lo conocemos, las acciones correctivas, el cierre de estas acciones, la evaluación de la eficacia, ¿no? La mejora continua que se consigue a través de la aplicación de varios requisitos de esta norma y las actualizaciones periódicas, ¿no? que de estos básicamente los planes HACCP y del sistema de por sí nos lleva, ¿no? Entonces, esto es un poco a grandes rasgos lo que es la norma ISO 22000. Y tenemos adicionalmente los requisitos adicionales de FCC 22000, ¿no? Estos requisitos adicionales son algunos que, pudiendo estar ya de alguna manera incluidos en las dos normas que anteriormente les he mencionado, se resalta de repente alguna precisión o se quiere realizar un mayor énfasis frente a un punto, ¿no? Entonces tenemos uno de estos puntos, es la gestión de los servicios, en la cual se hace mención al caso, por ejemplo, de los laboratorios que se utilizan, laboratorios externos que se utilizan, ¿no? Muchas de las empresas no tienen la capacidad de poder hacer la análisis de repente de algunos contaminantes, pesticidas, antibióticos, migración de metales pesados, en fin. Entonces se requiere usar esto, ¿no? Entonces acá la condición un poco es que se precisa es que estos laboratorios puedan desarrollar sus operaciones bajo normas internacionales como la ISO 17025, ¿no?
el tener métodos de ensayo normalizados, y si estos no lo son, que sean validados, dan la confianza de que los resultados pues realmente son lo que son, ¿no? Entonces, no es que se puede mandar a hacer un análisis a cualquier laboratorio que uno conozca donde realmente el tema de precio que a uno le parezca más conveniente es lo que va a ser determinante, ¿no? Sino que realmente estos laboratorios tengan un respaldo técnico que garantice pues, que la emisión de los resultados son confiables, ¿no? Entonces, este es un requisito adicional. Otro requisito adicional está relacionado con el etiquetado, ¿no? Eh, Tener en cuenta los requisitos de etiquetado que la legislación pueda establecer. En el caso, por ejemplo, de empaques, envases, encontramos que los etiquetados, pues no hay nada particular o específico, pero sí lo que les comenté acá al inicio era el hecho de que si había un proceso irradiado, recuerdan ustedes, tenga que estar identificado en el etiquetado del producto, sería una condición que la misma norma lo está imponiendo, ¿no? En el etiquetado, pues lo que generalmente buscamos es pues, la identificación del producto, la fecha de producción, la fecha de vencimiento, ¿no? Y alguna condición especial de uso, si es que la tuviera, ¿no? Defensa alimentaria también es que está relacionado con la contaminación intencional, ¿no? Y esa contaminación intencional que puede darse dentro de la planta o puede darse por alguna parte, una tercera parte, nos lleva pues a identificar amenazas, nos lleva a desarrollar un plan, ¿no? Entonces, esa defensa alimentaria que alguna vez, de alguna manera lo vemos cuando las restricciones o los controles de acceso a las áreas es parte de proteger el patrimonio de la empresa, pero también de alguna manera está alineado con defensa alimentaria, ¿no? Entonces, el tener las cámaras de video, el tener los photochecks, el tener avisos que de alguna manera están generando situaciones disuasivas o controles en el acceso, ¿no? El hecho, por ejemplo, de tener los tanques de agua sellados o no expuestos ante una contaminación malintencionada de alguna persona, el hecho de asegurarnos pues que personas que no pertenezcan a un área no estén bajo o si están que estén bajo la tutela de alguien, ¿no? Como parte de esto, por ejemplo, si bien la norma no lo dice, hay empresas que, por ejemplo, a veces cuando hacen sus simulacros, siembran intencionalmente cosas extrañas o ajenas al lugar o puesto de trabajo, y luego cuando la gente viene del simulacro y encuentra esas cosas diferentes en el área de trabajo que dejó hace unos minutos, lo que se esperaría es que luego de un entrenamiento, una inducción en este tema de defensa alimentaria, es que la gente lo comente, ¿no? Lo comunique oportunamente, ya que eso podría ser de repente el indicador de que algo, primero que algo no usual ocurrido y que esto podría haber comprometido al producto, ¿no? Entonces, tenemos aquí que el tema de defensa alimentaria pues incluye a todo el personal dentro de la empresa y a partes también externas, ¿no? A ella, ¿no? Entonces, la norma nos habla sobre el tema de defensa alimentaria. Eh, nos habla, pues, ahí incluso la norma ha publicado una guía para el tema de defensa alimentaria, y hay una serie de ya recomendaciones, porque la guía no tiene requisitos que van a ser auditados, pero sí de alguna manera pueden ser considerados. Sugiere establecer un equipo de defensa alimentaria, conducir una evaluación de amenazas, identificar medidas de control, documentar la evaluación y entrenamiento, ¿no? También da algunas herramientas que no son del FCC 22000, algunas de ellas, por ejemplo, han sido desarrolladas por la FDA, ¿no? Y otras por otras entidades de normalización como la BSI, algunos de ellos como el Food Defense Plan Builder, que es un tipo software en el cual uno hace su propio autodiagnóstico y el mismo sistema te genera un plan de acción. Entonces son algunas medidas que recomiendan para, como que se diga, no rompernos mucho la cabeza,
¿no? Y poder de alguna manera facilitar bajo un enfoque técnico nuestro plan de defensa alimentaria, ¿no? Del mismo modo, las normas nos hablan sobre la mitigación del fraude alimentario, que justamente también nos lleva a hacer una evaluación de vulnerabilidad y a establecer un plan de acción, ¿no? Ese fraude alimentario que muchas veces tiene una connotación económica, ¿no? De querer adulterar el producto frente a una condición, una función, frente a su composición que realmente no tiene. ¿No? Eh, también en la versión 5 de la FCC 22000 se establece una guía en la cual también sirve de horizonte para poder establecer la implementación de esta medida, que es la que ustedes ven en este momento, ¿no? Diferentes formas en las cuales se presenta esta adulteración, y una herramienta que también la norma establece hay un link a una herramienta para establecer un tema de fraude. Hay como 52, 55 preguntas muy interesantes en las cuales, con alternativas múltiples, en las cuales la empresa empieza a hacer un tipo de autodiagnóstico. Es interesante ver cómo este tema no solamente las preguntas están relacionadas con el control interno o la forma de trabajo interno, sino que también te interacciona con proveedores y con clientes. Es interesante porque el proveedor puede ser el que esté generando esa actividad fraudulenta, y si tú no lo tienes la capacidad de identificarlo, finalmente cuando tú le entregues a tu cliente, puedes estar asumiendo una condición que de repente ese producto no lo tiene, ¿no? Y del mismo modo, un producto que tú le suministras a tu cliente, tu cliente o tu distribuidor, por dar un ejemplo, podría estar causando una práctica fraudulenta que tú no lo has previsto, y que de alguna manera el estar manejando un producto tuyo no omite la responsabilidad que deberías tener, ¿no? Entonces, interesante que le puedan también dar una mirada a esta herramienta, ¿no? Por ejemplo, alguna de estas preguntas que he sacado acá, miren qué interesantes, ¿no? Dice acá, ¿cuántos incidentes de fraude en materias primas y en productos terminados similares han sido reportados? ¿No? No solamente en tu empresa, sino también en tu sector, porque puede ser que otras empresas del sector en el cual tú estás hayan presentado ese tipo de situaciones. ¿Qué atributos o componentes determinan el valor de las materias primas? ¿Cómo describe las condiciones económicas de su empresa? A ver, ¿en qué momento podríamos sentirnos más tentados a que una empresa cometa un acto fraudulento? Bueno, cuando las cosas no van bien. ¿Y cuando las cosas no van bien? Cuando no hay ventas, cuando no hay ingresos, cuando hay restricciones, ¿no? Y de igual manera, no solamente de tu empresa, sino también de tus proveedores, ¿no? Interesante porque cuando se hacen este tipo de homologaciones de proveedores, siempre se evalúa la capacidad financiera del proveedor, cómo ha sido y cómo es, ¿no? Y de alguna manera, pues aquí encontramos que eso también podría ser una condición de riesgo para cometer un acto fraudulento, ¿no? ¿Cómo describe la cultura ética de su empresa, la cultura ética de sus proveedores? ¿La conoce o no la conoce? ¿Cómo es el trato comercial que impone su empresa sobre proveedores? ¿Sus clientes han estado involucrados en acciones criminales previamente? ¿Qué tanta información sobre el flujo de balance de masas existe en su empresa? ¿Cuenta con un sistema de denuncias de prácticas fraudulentas de su empresa? ¿Cuenta con medidas de contingencia contra fraudes? Estas son algunas, como le digo, son como 55 preguntas, y cada una de ellas tiene alternativas que uno va marcando de tal manera que te evita el problema de estar redactando o escribiendo, ¿no? El uso del logo también es una condición de esta norma, en la cual hay ciertas restricciones para su uso. El tipo de color, el tipo de letra, bueno, en fin, ¿no? También está normado. Y esto tiene más un interés comercial. A veces las inversiones que se hacen en estos sistemas no solamente es para tener un tema ordenado, un tema estructurado, sino también para poder utilizarlo como herramienta comercial, ¿no? Gestión de alergenos, ¿no? También debe tener un plan de alergenos, de evaluación de riesgo, medidas de control, ¿no? A veces podemos vernos tentados a decir, bueno, acá no manejamos ningún alergeno, pero el caso que les di hace un rato, de uso de guantes de látex, por ejemplo, que a veces los mismos proveedores de servicios que vienen de mantenimiento, reparaciones, que vienen a hacernos un trabajo en nuestras instalaciones, a veces pueden estar trayendo este tipo de materiales. Y ahí un poquito escapa nuestra
primera concepción que teníamos de que no había ningún tipo de alergeno, ¿no? O de repente a veces cuando en la planta tenemos un servicio de alimentación y utiliza alergenos, alimentos que son alergenos. Entonces, y es un tema ya de análisis en la cual la empresa debe empezar a establecer que no solamente los alergenos van a estar relacionados con los insumos de producción, sino realmente todos aquellos alergenos que se manejan dentro de una instalación. Vigilancia ambiental, ¿no? Que es justamente el tema de estos monitoreos o seguimiento que se pueden hacer de las condiciones de higiene, ¿no? Cuando, por ejemplo, hacemos un tema de identificación de la eficacia del lavado de manos a través de las muestras manos de los manipuladores, o queremos evaluar si se ha hecho bien o no una limpieza y tomamos una muestra de una superficie para medir el grado de luminiscencia utilizando ATP, o de repente utilizamos un hisopo para ver si es que hay un alergeno o no está presente. Hay hisopos que te permiten ver rápidamente por reacciones colorimétricas si es que un alergeno está presente, ¿no? Entonces, o el tema de ambiental, ¿no? Hay empresas que tienen equipos que toman 40 metros cúbicos de aire, lo filtran y luego ven el recuento microbiano que hay en esa muestra de agua. Entonces son varias formas de llevar a cabo esa vigilancia ambiental, ¿no? Bien, finalmente, darles las gracias por la atención que han tenido a esta breve presentación y bueno, y simplemente desearles éxitos en lo que resta de los demás ponencias y finalmente, gracias por su atención.